Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en Reconexión, un libro que, como su nombre lo indica, nos invita a reencontrarnos con lo esencial en este mundo, que parece ir a 1000 por hora. Exacto, vivimos en una época donde la desconexión es casi inevitable. El autor Pedro Lizcano lo describe como una sensación de vacío que muchos experimentamos. Una desconexión no solo de Dios, sino también de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de nuestro propósito en la vida. Es como si estuviéramos constantemente corriendo, ¿verdad? Siempre conectados a algo, pero sintiendo un vacío inexplicable. Lo interesante es que Reconexión no se queda solo en el diagnóstico, sino que nos propone un camino para volver a conectar. Un viaje de 30 días para sanar esa desconexión. Y lo que me parece fascinante es que Lizcano no propone soluciones superficiales. No se trata de simplemente ser más positivo o de desconectarnos de la tecnología. Él va a la raíz del problema argumentando que esta desconexión es en esencia espiritual. Cuando perdemos el contacto con nuestra esencia, con nuestro Creador, todo a nuestro alrededor pierde sentido. Eso es muy profundo. Y me hace pensar en cuántas veces buscamos llenar ese vacío con cosas externas, trabajo, redes sociales, compras. Pero al final la sensación de vacío persiste. Claro, porque estamos buscando en el lugar equivocado. Reconexión nos invita a mirar hacia adentro, a reconectar con Dios como punto de partida. Es como construir una casa sobre una base sólida. Si esa base, la conexión con Dios, es débil, todo lo demás se tambalea. Entiendo. Es como si primero tuviéramos que recargar nuestra batería espiritual para luego poder conectar con todo lo demás. Y hablando de conectar con todo lo demás, el libro propone 4 pilares fundamentales para este viaje de reconexión. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto. El primer pilar, como ya mencionamos, es la reconexión con Dios. Lizcano nos invita a cultivar una relación personal con Dios basada en la lectura de su palabra, la oración y la búsqueda de su voluntad en nuestra vida diaria. ¿Y esto qué significa en la práctica? Porque a veces la idea de reconectar con Dios puede parecer un poco abstracta. Tienes razón. No se trata solo de ir a la iglesia los domingos, sino de integrar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Lizcano nos invita a conversar con Dios a través de la oración, a meditar en su palabra, a buscar su guía en nuestras decisiones, a agradecerle por las bendiciones que recibimos. Es decir, se trata de vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Exacto. Y al hacerlo empezamos a experimentar esa paz y esa plenitud que tanto anhelamos porque estamos conectando con la fuente de todo lo bueno. Me gusta esa idea de conectar con la fuente. Y hablando de conectar, el segundo pilar es la reconexión con nosotros mismos. ¿Qué significa esto en el contexto del libro? Lizcano nos invita a hacer una introspección honesta, a reconocer nuestras emociones, pensamientos y necesidades reales. A menudo vamos por la vida en piloto automático sin detenernos a reflexionar sobre quiénes somos y qué queremos. Es tan cierto. A veces nos dejamos llevar por la corriente, por las expectativas de los demás, y perdemos de vista nuestra propia esencia. Exactamente. Y eso nos lleva a sentirnos perdidos, insatisfechos, como si estuviéramos viviendo una vida que no nos pertenece. Reconexión nos recuerda que somos hijos de Dios amados y aceptados por Él tal como somos con nuestras fortalezas y debilidades. Es una invitación a aceptarnos a nosotros mismos, a amarnos tal como somos, ¿no? A reconocer nuestro valor intrínseco como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Y al aceptarnos a nosotros mismos podemos empezar a vivir con más autenticidad, con más libertad, sin la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Me encanta este enfoque. ¿Y el tercer pilar cuál es? El tercer pilar es reconectar con nuestro propósito. Lizcano nos desafía a pasar de la ajetreada rutina diaria, a identificar las prioridades que Dios nos ha dado y a alinear nuestras acciones con ese llamado único que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Aquí es donde se pone emocionante. Porque a veces sentimos que estamos simplemente sobreviviendo sin un rumbo claro. ¿Cómo nos ayuda Reconexión a descubrir nuestro propósito? ¿Nos da alguna pista específica? Bueno, Lizcano nos recuerda que nuestro propósito no está necesariamente ligado a nuestra profesión o a nuestros logros materiales. Se trata de usar nuestros talentos para servir a Dios y a los demás para dejar una huella positiva en el mundo. Él nos invita a preguntarnos, ¿qué me apasiona? ¿Qué se me da bien? ¿Qué necesidades puedo satisfacer? Me encanta esa idea. Es como encontrar la intersección entre lo que amamos hacer, lo que se nos da bien y las necesidades del mundo que nos rodea. Exacto. Y al hacerlo no solo encontramos satisfacción personal, sino que también contribuimos al bien común. Es una visión muy inspiradora. Y finalmente llegamos al cuarto pilar. ¿Qué nos puedes decir sobre reconectar con los demás? En este pilar, Lizcano nos recuerda que la desconexión no solo afecta nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, sino también con las personas que nos rodean. A veces nos encerramos en nuestras propias burbujas, absortos en nuestras preocupaciones y descuidamos las relaciones que realmente importan. Y eso puede ser muy doloroso. Sentirnos solos, aislados, a pesar de estar rodeados de gente.
¿Cómo nos ayuda a Reconexión a fortalecer esos vínculos? Liscano nos invita a ser más intencionales en nuestras relaciones, a cultivar la empatía, la escucha activa, la compasión y la generosidad. Se trata de salir de nosotros mismos y tender puentes hacia los demás, de construir comunidad, de apoyarnos mutuamente en las alegrías y en las dificultades. Me gusta mucho esa imagen de tender puentes, y me parece que este enfoque integral de la reconexión es muy valioso. Abarca todas las áreas de nuestra vida. La espiritual, la personal, la vocacional y la social. Es un verdadero viaje de transformación. Exacto. Y lo que me parece especialmente interesante es que Liscano propone una estructura muy práctica para guiar este viaje. Habla de devocionales diarios basados en temas relevantes para los desafíos del mundo actual, cada uno con un versículo bíblico clave. Suena como una herramienta muy útil. Y hablando de herramientas en la siguiente parte de nuestra inversión, me encantaría explorar con más detalle cómo funciona esta estructura del libro y cómo podemos aprovechar al máximo este viaje de 30 días. Me parece perfecto. En la próxima parte nos adentraremos en la práctica de reconexión para que puedan comenzar a experimentar sus beneficios en su propia vida. Retomamos nuestra inmersión en reconexión, explorando cómo Pedro Liscano nos guía en este viaje de 30 días hacia una vida más plena. En la primera parte hablamos de la importancia de reconectar con Dios, con nosotros mismos, con nuestro propósito y con los demás. Ahora me encantaría profundizar en la estructura del libro. ¿Cómo nos lleva Liscano de la mano en ese proceso? Sí, me intriga saber cómo se traduce todo esto en la práctica. Mencionaste que el libro se basa en devocionales diarios. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Imagina que cada día durante 30 días recibes una pequeña dosis de sabiduría, una guía para reflexionar sobre un aspecto específico de la reconexión. Liscano lo ha estructurado de manera que cada día aborda un tema relevante para los desafíos que enfrentamos en el mundo actual. Suena como un proceso gradual, ¿verdad? Como ir construyendo una casa ladrillo a ladrillo. ¿Podrías darnos un ejemplo de un tema que se aborda en estos devocionales? Algo que realmente nos ayude a aterrizar estas ideas en nuestra vida cotidiana. Por supuesto. Por ejemplo, uno de los devocionales se centra en el perdón. Liscano nos invita a reflexionar sobre cómo el resentimiento nos encadena el pasado, nos roba la paz interior y nos impide avanzar. Nos propone un ejercicio muy poderoso, escribir una carta a alguien que nos ha lastimado, aunque no la enviemos simplemente como un acto de liberación. Wow. Esa idea de la carta me impacta. Es como si al escribirla estuviéramos soltando ese peso que llevamos dentro. ¿Y qué otros temas se abordan en estos devocionales diarios? Bueno, hay una gran variedad de temas, todos ellos conectados con los 4 pilares de la reconexión. Por ejemplo, un día podrías reflexionar sobre la importancia de la gratitud, cómo cultivar una actitud de agradecimiento puede transformar nuestra perspectiva y llenarnos de alegría incluso en medio de las dificultades. La gratitud es un tema que me resuena mucho. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos apreciar las bendiciones que ya tenemos. Y mencionaste que cada devocional se basa en un versículo bíblico clave. ¿Cómo se integra la palabra de Dios en este proceso? Liscano utiliza la Biblia como una brújula, una guía que nos ilumina en el camino. No solo cita el versículo, sino que lo desmenuza, lo explica, lo conecta con el tema del día y nos ayuda a comprender su significado profundo. Es decir, no se trata solo de leer la Biblia por leerla, sino de dejar que su mensaje penetre en nuestro corazón, que sus palabras nos transformen. Me gusta esa idea de la Biblia como una brújula. Y hablando de guiar el camino, mencionaste que al final de cada devocional hay un espacio dedicado a la aplicación práctica. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Aquí es donde reconexión va más allá de la teoría. Liscano nos reta a traducir nuestras reflexiones en acciones concretas, a llevar las enseñanzas del libro a la vida real. Por ejemplo, si el devocional del día trata sobre la gratitud, podría sugerirnos crear un diario de gratitud, donde anotemos cada día 3 cosas por las que nos sentimos agradecidos. Me encanta esa idea del diario de gratitud. Es algo tan simple, pero que puede tener un impacto tan positivo en nuestra forma de ver el mundo. ¿Y qué otros ejemplos de aplicación práctica nos propone Liscano? Bueno, si el tema es la conexión con Dios, podría invitarnos a dedicar unos minutos cada mañana a la oración y la meditación. O si se trata del perdón, podría sugerirnos practicar algún acto de bondad hacia la persona que nos ha lastimado. Entiendo. Se trata de convertir la teoría en práctica, de llevar las enseñanzas del libro a nuestro día a día. Me imagino que al final del libro, después de haber recorrido este camino de 30 días, debemos sentirnos transformados, ¿verdad? ¿Qué tipo de cambios podemos esperar? Liscano no promete milagros instantáneos, pero sí asegura que al comprometernos con este proceso de reconexión, empezaremos a experimentar cambios profundos en nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos con el mundo. Podríamos sentirnos más en paz con nosotros mismos, más conectados con Dios, más motivados en nuestro trabajo, más compasivos en nuestras relaciones, más resilientes ante los desafíos.
Suena como un proceso de crecimiento integral, ¿verdad? Un florecimiento de nuestro ser en todos los niveles. Y me gusta que Liscano no presente este viaje como una carga más, sino como un regalo para nuestra alma. Totalmente. Es una oportunidad para reconectarnos con lo que realmente importa, para reencontrar el sentido de nuestra vida, para cultivar la paz interior y la alegría que tanto anhelamos. Y hablando de la importancia de este viaje, ¿por qué crees que Liscano decidió escribir Reconexión precisamente ahora? ¿Qué lo motivó a compartir este mensaje en este momento específico? Esa es una pregunta interesante. Tiene que ver con la situación actual del mundo. Porque la verdad es que vivimos en una época bastante convulsa. Exactamente. Como mencionamos antes, vivimos en una época de grandes desafíos e incertidumbres. La pandemia, las crisis económicas, los conflictos sociales, el cambio climático. Todos estos factores generan una sensación de ansiedad, de miedo de desconexión a nivel global. Y Listano cree que precisamente en estos tiempos turbulentos la reconexión se vuelve aún más crucial. Claro, tiene mucho sentido. Cuando el mundo exterior se siente caótico e incierto, es más importante que nunca encontrar un ancla, un refugio, un centro de paz interior. Precisamente. Y Liscano nos recuerda que ese centro de paz se encuentra en Dios, en la reconexión con nuestra esencia espiritual, con nuestro propósito divino. En medio de la tormenta, reconexión nos ofrece un faro, una guía para navegar las aguas turbulentas y encontrar la calma en nuestro interior. Es un mensaje muy poderoso, muy necesario en estos tiempos. Y creo que Reconexión ofrece una guía práctica y esperanzadora para quienes buscan ese camino de regreso a la paz interior, a la conexión con Dios, con ellos mismos y con los demás. Sin duda. Y lo que me parece especialmente inspirador es que Liscano no solo nos invita a hacer este viaje de 30 días, sino que nos anima a convertir la reconexión en un hábito, en una forma de vida. Es decir, reconexión, no solo un destino, sino un camino que podemos recorrer cada día. Y al hacerlo, no solo estaremos invirtiendo en nuestro propio bienestar, sino que también estaremos contribuyendo a crear un mundo más humano, más compasivo, más conectado. Exactamente. La reconexión es un regalo que se multiplica. Al sanar nuestra propia desconexión, contribuimos a sanar la desconexión del mundo que nos rodea. Y hablando de sanar la desconexión en la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos cómo reconexión puede ayudarnos a fortalecer nuestras relaciones interpersonales, porque al final la conexión con los demás es esencial para nuestra felicidad y para la construcción de un mundo mejor. Me encanta esa idea. Espero con ansias la próxima parte de nuestra inmersión para seguir explorando las riquezas de reconexión y descubrir cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Reconexión. Hemos explorado los 4 pilares de la reconexión, la estructura del libro con sus devocionales diarios y la importancia de la aplicación práctica. Ahora quiero retomar algo que mencionamos al principio. Hablamos de reconexión como un regalo para el alma. ¿Por qué Liscano usa esa expresión? ¿Qué significa realmente? Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Yo creo que Liscano lo llama un regalo para el alma porque en el ajetreo diario, en la búsqueda constante de logros y satisfacciones externas a menudo nos olvidamos de nutrir nuestra dimensión espiritual. Nos desconectamos de esa fuente de paz, de propósito, de alegría que reside en nuestro interior. Es como si nos enfocáramos tanto en cuidar nuestro cuerpo físico, nuestra imagen, nuestro éxito profesional, que nos olvidamos de alimentar nuestra alma. Exactamente. Y reconexión es una invitación a hacer una pausa, a respirar profundamente, a reconectar con esa parte esencial de nuestro ser. Liscano nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en la conexión con Dios, con nosotros mismos, con nuestro propósito y con los demás. Es en esa conexión donde encontramos la paz duradera, la alegría profunda, el sentido de plenitud que tanto le anhelamos. Es como si el libro nos estuviera diciendo, hey, te mereces ese regalo, este espacio, para reconectar contigo mismo, para recordar quién eres y para qué estás aquí. Exacto. Y lo maravilloso es que este regalo no es algo que se agota en 30 días. Liscano nos anima a convertir la reconexión en un estilo de vida, en un hábito diario que nos permita mantenernos conectados con la fuente de nuestra verdadera felicidad. Me encanta esa idea. No se trata solo de leer un libro y ya, sino de integrar la reconexión en nuestra vida cotidiana. ¿Qué herramientas o prácticas nos recomienda Liscano para mantenernos conectados, incluso después de haber terminado el libro? Bueno, él nos recomienda mantener una práctica diaria de oración y meditación, aunque sean solo unos minutos al día. Nos invita a convertir la oración en un diálogo con Dios, a compartir nuestras alegrías y nuestras preocupaciones, a escuchar su voz en el silencio de nuestro corazón. A veces pensamos en la oración como un monólogo, ¿verdad? Pero la idea de un diálogo con Dios me parece mucho más cercana, más personal. Exacto. Y la meditación también es una herramienta muy poderosa para quietar la mente, para conectar con nuestro interior, para escuchar la voz de nuestra intuición. Y además de la oración y la meditación, ¿qué otras prácticas nos recomienda Liscano para integrar la reconexión en nuestro día a día?
nos sugiere crear un diario de gratitud donde podamos anotar cada día las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Es una práctica muy simple, pero que nos ayuda a cambiar el enfoque, a dejar de concentrarnos en lo que nos falta y a apreciar las bendiciones que ya tenemos en nuestra vida. Esa es una idea que me llevo. Voy a empezar mi propio diario de gratitud hoy mismo. Y hablando de empezar, ¿qué le dirías a alguien que está dudando si embarcarse en este viaje de reconexión? ¿Por qué vale la pena invertir estos 30 días en este proceso? Le diría que Reconexión es una invitación a redescubrir la belleza, la paz y el propósito que residen en su interior. Es una oportunidad para reconectar con Dios, con su esencia, con su llamado único en este mundo. Es un viaje que puede transformar su vida llenándola de mayor sentido, alegría y plenitud. Es un regalo que todos merecemos, ¿verdad? Un regalo que nos permite vivir con mayor conciencia, con mayor conexión con lo que realmente importa. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en Reconexión. Espero que este viaje les haya inspirado a iniciar su propio proceso de reconexión, a abrirse a la posibilidad de una vida más plena, más conectada, más llena de paz y de alegría. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Recuerden que la reconexión es un viaje que continúa un camino que podemos recorrer cada día paso a paso hacia una vida más plena y significativa.